Me llamo José Luis Martínez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica, y en esta presentación vamos a resolver un pequeño ejercicio de cálculo de errores cuando trabajamos con un sensor de temperatura. En este caso lo hemos particularizado a un sensor de temperatura semiconductor para poder conocerlo. Estos son los objetivos de la presentación. Y esta es la estructura que va a ser un planteamiento, y luego vamos a trabajar en 4 errores: el error de exactitud, el error de linealidad, el de sensibilidad, y uno que me interesa muchísimo que conozcamos es el autocalentamiento, que muchas veces os lleva a confusión y sin embargo ahora veréis cómo es muy sencillo de calcular. El planteamiento es este de aquí. Tenemos una cadena de medida, en este caso formado por un sensor y por un sistema de adquisición de datos. Nos han pedido que monitoricemos temperaturas un poquito más amplias en el rango a la temperatura ambiente, porque estamos trabajando sobre una placa de circuito impreso, sobre un sistema eléctrico, electrónico de conversión de energía, y me dicen que el rango que quieren monitorizar está entre menos 20 grados centígrados y 60 grados centígrados. Vamos a utilizar el LM35A. No es este de aquí, veremos que es otro encapsulado, pero sabiendo ya el sensor que vamos a utilizar, pues lo que hay que hacer es acudir a las hojas características para trabajar en la configuración y sobre todo conocer qué sensibilidad tenemos. Lo tengo por aquí, fijaros, y nada más empezar nos dicen que aquí está, la sensibilidad es lineal y es de más 10 milivoltios por grado centígrado. Aquí hay más datos y luego en las tablas lo veremos otra vez. La configuración es importante en este caso porque una configuración típica con una alimentación de entre 0 y 4 voltios me daría solo temperaturas positivas, y aquí queremos medir también temperaturas negativas. Entonces hay que acudir a una configuración como la de la figura 2 con una alimentación simétrica entre más o menos 4 milivoltios. Y luego calcular el rango es muy sencillo si sabemos que esta es la sensibilidad y si sabemos que el rango de medida que me han solicitado es este de aquí. Es simplemente multiplicar y ya tenemos el rango que vamos a tener a la salida del sensor. Con todos estos datos vamos a empezar a trabajar. El primer error que vamos a calcular es el de la exactitud. Fijaros, me voy a la tabla. Está por aquí, por aquí, por aquí, y aquí tenemos, no os confundáis de columna, tened cuidado cuando lo reviséis porque hay muchos. El LM35A nos están diciendo que tiene una exactitud, y fijaros qué lío, más 5, más 0,5, más 1, parece que la máxima es más menos 1 grado centígrado. Esto lo entenderéis muchísimo mejor si acudimos a esta figura, fijaros, esta de aquí. Esta de aquí sí que os recuerda a otro tipo de sensores, ¿no? Donde vemos que, la voy a hacer más grande, donde vemos cómo el error mínimo se comete a 25 grados centígrados, pero luego si nos vamos hacia menos 20 o hacia más 60, que era nuestro rango, pues tendremos otro error, ¿de acuerdo? Bien, esto utilizando por ejemplo esta misma tabla o con los datos que teníamos de la tabla del fabricante, pues entonces podemos hacer una interpolación. El máximo error lo cometeremos hacia valores negativos de temperatura porque son mayores. Si esto es 25, hay más temperatura entre 25 y menos 20 grados centígrados que de 25 a 60. De todas formas, si no os fiáis, podéis hacer también los cálculos suponiendo que el error máximo lo vais a encontrar en 60 grados centígrados. Esto es una interpolación muy simple, y entonces lo que tenéis son precisamente los valores donde es mayor el error cuando nos hemos ido a temperaturas negativas. Bien, una vez tenemos el error máximo, que era el que nos estaban pidiendo, dividir por el margen de medida y entonces ya tenemos el error relativo. El error de linealidad, también acudimos a las tablas del fabricante, y el error de linealidad, fijaros, lo voy a hacer otra vez pequeño. Este es el LM35, nosotros trabajamos con el LM35A
Y mirad el error de linealidad como se sitúa en más menos 0,35 grados centígrados. Bueno, pues entonces es un error que ya me lo dan directamente, ¿no? Dividir una vez más por el margen de medida y entonces tenemos el error relativo. El error de sensibilidad. El error de sensibilidad lo tenemos aquí, lo llama el fabricante sensor gain. Y no nos dan el error, lo que nos dicen es las variaciones que llegamos a encontrar, que están entre más 9,9 y más 10,1 milivoltios por grado centígrado cuando la esperada era de 10 milivoltios. Con estos datos ya tenemos ese margen o esa variación o esos incrementos, que es un error en la sensibilidad, y luego si sabemos que la tensión de salida es lineal con las temperaturas de entrada, simplemente derivando y suponiendo incrementos o tomando incrementos en esas derivadas, pues entonces ya tenemos, fijaros, los valores del error en la tensión de salida respecto a las variaciones o el error de la sensibilidad. Haciendo números nos da este error, pero cuidado, este error está a la salida del sensor, hay que trasladarlo a unidades de la magnitud física que queremos medir. Al hacerlo es dividir por la sensibilidad, obtenemos este error en absoluto y una vez más dividiendo por el margen de medida el error relativo. Y el último de todos que vamos a trabajar es el autocalentamiento. Para el autocalentamiento me he venido aquí abajo, aquí está, donde vemos, lo voy a hacer un poquito más grande, donde vemos una serie de coeficientes térmicos en distintas condiciones. El encapsulado que yo he supuesto es el SO8, el encapsulado es este de aquí, aquí están los encapsulados, es este de aquí, el típico que va montado sobre una placa de circuito impreso, y me vuelvo otra vez a la tabla de resistencias térmicas, aquí está, aquí abajo, y fijaros, he utilizado la peor de las condiciones, que es que no hay ventilación y que el aire está en reposo, ¿de acuerdo? Me salen 220 grados centígrados por vatio. Entonces, ¿esto qué significa? Que estas son las variaciones de temperatura propias, intrínsecas al sensor, autocalentamiento, cuando disipa una potencia determinada. Ahora hay que calcular esa potencia disipada. Para eso volvemos a las hojas características del fabricante y nos encontramos esta gráfica en la que nos dice a cierta temperatura qué corriente en reposo encontramos de la alimentación. Esta corriente aquí, en el peor de los casos, a 60 grados centígrados, que encontramos es de 115 microamperios. Como la alimentación habíamos dicho que era de 4 voltios, la potencia disipada es de 0,46 milivatios. Y con esa potencia disipada ya puedo entrar a calcular el error, es simplemente hacer esta relación para obtener el error absoluto, que es una variación de autocalentamiento. La temperatura varía al disipar potencia eléctrica este dispositivo. Bien, y con todo esto aquí tenemos un resumen de errores donde podemos encontrar en efecto cómo el error de exactitud pues es el peor porque acumula otros muchos errores que no aparecen aquí, y el de sensibilidad también está resultando importante. Gracias por vuestra atención.